Pues vamos a presentar el tema 8.3.1 llamado intercalación de archivos. El equipo está conformado por Ambrosio Bautista y Yair y Mallorquín Jiménez Ugolino, o sea, yo. Vamos a empezar a explicar el 8.3.1 intercalación de archivos. En este método de ordenamiento existen dos archivos con llaves ordenadas, los cuales se mezclan para formar un solo archivo. La longitud de los archivos puede ser diferente. Este proceso consiste en leer un registro de cada archivo y compararlos y después hacer el ordenamiento creando otro nuevo archivo llamado F3 ya con todos los datos ordenados. Un proceso básico para intercalar archivos: abrir los archivos de entrada, comparar los elementos y escribir los archivos de salida. Más adelante les vamos a explicar más a detalle con el algoritmo estos procesos para que quede más claro y entendible el tema. Bueno, en- ahora en consideraciones, algunas consideraciones que tenemos que tener en cuenta sería el rendimiento. En la intercalación de archivos es una operación muy eficiente porque cada archivo se va recorriendo solo una vez y se compara un elemento a la vez. También el uso de memoria. Si se tienen archivos muy grandes, nos podemos asegurar de leer y escribir línea por línea en lugar de cargar todos los datos a la memoria. Y algunas excepciones, que maneja posibles excepciones como File Not Found Exception, entre otras, para evitar que el programa llegue a fallar por si alguno de los archivos no está disponible. Y aquí pues se tiene el algoritmo, que principalmente se tienen dos archivos. Vamos a llamarlo a uno archivo 1, archivo 2 nada más. Primero se van a abrir los dos archivos y se va a abrir para su lectura. Después se va a tener otro tercer archivo que va a ser el archivo salida. Ese también se va a abrir, pero ese va a ser para escritura. Después se va a leer el primer registro del archivo 1 y del archivo 2. Se va a iniciar un ciclo que mientras no se llegue al final del archivo 1 o al archivo 2, se va a hacer, si el registro de archivo 1 es menor o igual al archivo 2, se va a escribir el registro del archivo 1 en el archivo de salida, que pues era el archivo para la escritura, y se va a leer el siguiente registro del archivo 1. Si no, se va a escribir el registro del archivo 2 en el archivo de salida y se va a leer el registro del archivo 2. Y después se van a copiar los registros restantes del archivo que aún tengan datos en los archivos de salida. Y posteriormente, para finalizar el algoritmo, se tienen que cerrar el archivo 2, el archivo 1 y el archivo de salida. Sería todo de nuestra parte por el momento. A continuación vamos a hacer una explicación más detallada sobre el algoritmo para que quede más claro. Vamos a suponer que tenemos dos archivos que van a ser F1, F2. Y tenemos información en ellos. En el archivo F1 tenemos los datos 6, 9, 18, 20, 35. Y en el F2 tenemos 10, 16, 25, 28, 66, 82 y 87. Lo que queremos hacer con este método sería acomodar los archivos. Entonces, para esto se debe producir un tercer archivo, que va a ser un archivo ya ordenado, donde va a ordenar todos estos datos en uno solo. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Las comparaciones se van a realizar para producir el archivo de F3. Entonces, por decir, vamos a empezar diciendo, si 6 es menor a 10, si la condición se cumple, se va a escribir el 6 en el archivo F3, que sería el archivo de salida. Como 6 es menor a 10, se va a escribir acá, en el archivo de salida. Y se vuelve a leer la otra clave del F1, que sería el 9.
Ahora bien, se dice si 9 es menor a 10. Esta condición es verdadera, o sea, es falsa porque 9 es menor a 10. Entonces, lo que se va a hacer es escribir el 9 en F3. Si la condición no se cumpliera, se escribe el 10 en el archivo de salida. Bueno, esto me refiero al 18, porque pues ahora tenemos que comparar el 18 con el 10. Si 18 es menor a 10, si la condición no se cumple, se escribe el 10 en el archivo de salida de F3. Ahora bien, se lee la siguiente clave, que sería el 16, que sería del F2. El 16 se va a comparar con el 18. 16 menor a 18. Entonces se escribe el 16 abajo del 10. Voy a seguir explicando el algoritmo hasta donde se quedó mi compañero. Se quedó en que comparó el 16 con el 18, comparó este con este, y como de estos dos es menor el 16, el dato se ordenó acá. Ahora, vamos a hacer la siguiente comparación, que en este caso sería el dato número 25 con el número 18. En este caso es lo opuesto. Entonces el dato 18 queda acá y seguimos, el ciclo sigue. Ahora comparando el número 25 con el 20. Vuelvo a hacer otra vez la comparación. Y como ahora el 20 es menor que el 25, se agrega acá a la lista primero que el 25. Luego se va a comparar el 25 con el 28, con el 28. Y según el orden, va a ver que el 25 es menor que el 28, entonces se agrega acá y pasa con el dato de abajo. Ahora va a comparar el 28 con el dato de acá, el 25 con el primer dato del primer archivo. Hace la comparación y vemos que el 28 es menor que el 35, entonces lo agregamos acá. Era este. Ajá. Entonces, como este es menor, se puso. Seguimos con el número este y... Ajá, entonces vamos con el dato número 66, que lo comparamos con este. Nos damos cuenta que por obvias razones el 35 es menor que el 66. Pasa el dato acá. Y como ya no hay más datos en el archivo 1, se va ahora a comparar los únicos datos que quedan en el archivo 2. Entonces hace la comparación con este primero. Y pues el 66 es menor que el 82, entonces el 66 lo agrega acá. Y luego con el único dato que queda lo compara. Pues ahorita es menor, pero en dado caso que fuera al revés, pusiera primero este. Ajá, 82. Y luego el 87. Y una vez que ya acaba de comparar los archivos, pues ya quedaron todos los datos ordenados acá. De la siguiente manera, del menor al mayor. Esto creando un nuevo archivo F3, proveniendo de los archivos F1 y F2. Será toda la explicación. Gracias por su atención. Buenas tardes, pues a continuación, después de la presentación y mostrar cómo se funciona el algoritmo, vamos a pasar con el código. Aquí tenemos el código, se llama intercalación de archivos. Ya importamos todas las librerías correspondientes. Aquí son los datos del archivo, ya predeterminados según como vienen en el algoritmo. Aquí tenemos las variables boolean, que es van1 y van2. Y pues tenemos las listas, que son R1 y R2. Bueno, aquí usamos la intercalación.
Estamos con un while, donde aquí lo que hace es comparar los datos de la lista 1 y la lista 2, que ya lo pasamos a listas, eran arreglos, eran archivos. Entonces aquí lo que hace es comparar el archivo 1 y el archivo 2, qué dato es menor, y ya depende del dato que sea menor, lo agrega a la lista. Y si no es menor, lo banea, o sea, lo quita. Bueno, aquí ya en lo último, verifico otra vez cuáles son los datos que quedan para volver a compararlos y que se repita el ciclo. Y aquí se muestra ya el mensaje ya. Entonces en este caso, como aquí ya tenemos los datos predeterminados, que son 6, 9, 18, 20, 25 del archivo 1, y el archivo 2 son 10, 16, 25, 28, 66, 82, 87. Lo ejecutamos y posteriormente tiene que ordenarlo, hacer la intercalación. Y aquí está los archivos, los datos ya ordenados. Caso el 6, el 9, y aquí como el 18 lo comparó con este, se dio cuenta que el menor es el 10, pues lo acomodó. Ya damos OK y pues checamos el archivo creado. Unos acá documentos de Green Projects. Buscamos el archivo que se llama colección de archivos. Está acá. Y aquí está el archivo creado, el archivo F3 creado, ya con los datos ordenados, son los que estaban acá. Bueno, y será todo. Esta es la explicación del código. Y gracias. Bueno, y hemos acabado con nuestra exposición, el tema de intercalación de archivos. Espero que haya quedado comprendido el tema. ¿Algo que agregar, Bruce? Un tema muy difícil, se jugó, pero se logró, se resolvió el algoritmo, tiramos un poco de código y esperemos que esté bien. Y sea todo de nuestra parte, gracias.